Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia en el marco de Somos Tú. Quiero presentar y agradecer la asistencia al profesor Jaime Hernández. Gracias por estar acá, acompañarnos en estas discusiones sobre vivienda amable para población desplazada. Jaime es profesor titular del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, doctor en Arquitectura, Urbanismo y Paisajesmo de la Universidad de Newcastle, magíster en Arquitectura de la Universidad de York y arquitecto de la Universidad de los Andes, postdoctorado en Ciudad y Conflicto de la Universidad de Missouri con beca Fulbright. Es investigador del Grupo Estética, Nuevas Tecnologías y Habitabilidad e investigador senior del Ministerio de Ciencias, autor de diversos libros, capítulos de libro, artículos acerca de la producción y el uso del espacio público, el hábitat popular, conflicto y memoria urbana, relaciones entre la ciudad, la naturaleza y teorías estéticas de la vida cotidiana. Muchas gracias, Jaime. Bueno, buenos días todos y todas, muchas gracias por estar acá, por tener este tiempo para escucharme. A la Universidad del Valle, a Liliana, a Alejandro, a Felipe de la Universidad de Cambridge por la invitación, por el contacto, por el recibimiento. Un placer, de verdad un placer estar acá. Bueno, Ángela, por supuesto, Ana María, muchas gracias también. Un placer estar aquí compartiendo pues algunas ideas, algunos temas asociados a la agricultura urbana, que es un tema que he venido trabajando ya hace un buen número de años desde mi trabajo de investigación sobre barrios populares, que es realmente como el punto fundamental de mi interés investigativo y académico. Bueno, la charla la hemos titulado con Liliana Agricultura Urbana, Alternativa Socioespacial para los Barrios Populares. Ella me comentó que hiciera algunas notas en inglés para los amigos, los colegas que de pronto el español no está totalmente firme, pero seguramente estará en las 2 próximas semanas que les quedan. Entonces, thanks very much for being here. It's a pleasure. I titled this presentation Urban Agriculture, Socio-Spatial Alternative for Informal Settlements. I'm gonna make some small comments in English, but some of the slides are in English because I'm using some literature in that language, so I think it's not difficult to understand. And anyway, if there's any question or something you would like to clarify or to explain me better in that language, I will be happy to do it. As I said, I will comment some things in English at the beginning and at the very end. But again, if something happens, please let me know. Esta presentación se basa particularmente como en estos documentos, en estas investigaciones en las que he trabajado a lo largo de los años, que también pues se convierten en textos, en documentos que los puedo compartir si ustedes lo desean. Este que es Routledge Handbook of Landscape and Food, que es pues como un handbook, tiene muchos artículos de muchos temas. Ahí tenemos un capítulo con una profesora de la Javeriana de Bogotá, con Sandra Caquimbo, que es buena parte de lo que voy a comentar hoy, que es sobre agricultura urbana en espacio público. Este que es un poco más reciente, sobre transdisciplinaridad, que lo escribimos con una colega ecuatoriana, sobre la agricultura urbana y periurbana como una práctica transdisciplinaria, ¿sí? Este que también me voy a referir bastante hoy es de una codirección, cosupervisión de tesis doctoral en la Universidad de Kent sobre agricultura urbana con caso de estudio Bogotá, de Valentina Manente. Y estos dos proyectos acá, que son dos proyectos actuales en los que estoy trabajando, en los que estoy vinculado. El primero, que se llama Connexus, Urban Nature Connect Us, que es fundamentalmente sobre soluciones basadas en la naturaleza, co-creación de soluciones basadas en la naturaleza, y este otro que se llama Inhabit, que
que es sobre... bienvenido, estimado Pablo. Pablo, nos conocimos hace 30 años y lo volví a ver hoy. Bienvenido. Sí, éramos unos niños. Que es sobre bienestar y salud inclusiva, donde las soluciones basadas en la naturaleza es una de esas estrategias. Y como comentaré en la presentación, la agricultura urbana se puede ver desde esta perspectiva y puede contribuir a estos temas también. Bien, lo que voy a compartir con ustedes hoy son estos 5 puntos. Primero, situando la agricultura urbana en el hábitat popular, una suerte de contexto muy rápido, no solamente de la charla, sino también en conexión al proyecto, a lo que están desarrollando en estas semanas, en este taller de verano. Segundo, puntualizar algunos asuntos sobre agricultura urbana, sobre sus desafíos, posibilidades, dificultades también. Tercero, agricultura urbana en Bogotá, que es pues, fundamentalmente la experiencia que conozco. Obviamente se entiende que hay contextos y situaciones que son diferentes con Cali, pero hay otras que pueden ser útiles de conocer para pues, pensarlas acá. Cuarto, casos ilustrativos, 7 casos, particularmente que voy a pasar pues, rápidamente señalando como algunas cosas de interés también en conexión con lo que ustedes están trabajando acá, y finalmente pues unas conclusiones. So this is the contents of my presentation. First, some general comments as a context about urban agriculture and informal settlements, very, very general, because I'm sure, particularly for the second topic, you have talked, and we'll be talking even more about the hábitat popular, as we call it here. Second, urban agriculture benefits and challenges, very much as it says. Yeah, some issues, some data, some points, highlights about this practice that is global wide. It's not just Colombia, of course, or Global South. Then some information about urban agriculture in Bogotá. This is very much based on the doctoral thesis of Valentina Manente that I was referring before. For some cases, 7 cases, highlighting some particular topics that might be of interest for your projects. And finally, 5th point, some final and concluding points. Bueno, situando la agricultura urbana, más o menos claro, es una práctica global, ¿no? Es algo que, digamos, no es desconocido en ninguna parte del mundo, que se practica de distintas formas, que va muy desde las iniciativas locales, comunitarias, desde el interés de las personas, pero también desde el interés y el impulso de organismos multilaterales y multinacionales, ¿no? que han visto en la práctica pues, unos beneficios, unas externalidades interesantes. Es un fenómeno global, pero pues tiene sus manifestaciones particulares, ¿no? Asociados al contexto social, económico, político, económico, y por supuesto también asociado al asunto territorial y climático. Pues, en general la AU, la agricultura urbana, es una práctica que engloba pues, todas las formas de cultivos de alimentos, tanto digamos la tradicional en tierra, en suelo, pero también la hidroponía, pues hay muchas otras clasificaciones y posibilidades. Hay documentado en el mundo, en Colombia también, pues un importante cúmulo de beneficios, aparte del alimento mismo o de la cosecha misma que se produce, en términos de medio de vida sostenible, seguridad alimentaria, recuperación y sugestión de la ciudad, desarrollo de identidad local, empoderamiento de la comunidad, y la lista sigue, ¿no? Y ahí hay varios autores, ustedes identificarán tanto locales como internacionales, que han pues, apoyado y documentado pues, estos beneficios
y externalidades positivas de la práctica. Y esto pues claramente desde hace mucho tiempo pues ha dado lugar a que es una práctica que se ve con interés, ¿sí? desde la política pública, aunque digámoslo así que falta todavía muchas cosas que pueden hacerla realmente una práctica real y productiva o más productiva, pero pues ha tenido un impulso muy importante desde las agendas nacionales e internacionales. De hecho, ahora tal vez algunos de ustedes conozcan, o estamos a la espera, creo que sale esta semana, la política de Bogotá sin hambre 2.0, que pues es la que viene después del 1.0, que fue la del alcalde Garzón, sí, hace como 20 años, una cosa así, o más, que tomó la agricultura urbana como el puntal fundamental para abordar el tema del hambre, pues de la crisis alimentaria en Bogotá. Entonces, seguramente en esta 2.0 retomará algunos de esos aspectos, probablemente. En Colombia la agricultura urbana se puede rastrear en las ciudades desde los años 60, más o menos, desde la década de los 1960, aunque pues claramente es una práctica casi que desde el mismo nacimiento de la ciudad, es una práctica que ha venido de la mano pues fundamentalmente con la migración, con población que viene del campo a la ciudad, etcétera, no solamente como una cuestión del cultivo, sino también como una cuestión de recuperación de su identidad, de conexión con sus territorios rurales. Y por esa razón, quizás, no sé muy bien en Cali, aunque supongo que es igual, pero en Bogotá pues es una práctica que se asienta especialmente en barrios populares. ¿Sí? De las más de 2.000 huertas que tiene registrada Jardín Botánico en Bogotá, dos terceras partes son en áreas periféricas, en áreas de barrios populares. Es una actividad que fundamentalmente ha sido privada, doméstica, hacia el interior de la casa, en las terrazas, balcones, materas, etc. Pero, y sigue siendo así, claro. Pero en los últimos 20 años más o menos ha venido como saliendo de la casa, ¿sí? Al espacio público, a otros escenarios, también con tensiones, ¿no? con asuntos allí que no han sido del todo positivos, digámoslo así. Y también en estos últimos años, décadas, también se ha conectado con otras manifestaciones sociales, políticas, artísticas, ¿sí? La agricultura urbana, aunque en América Latina o en el sur global está muy asociada a un tema de la producción de alimentos, a diferencia de pronto de otros contextos que tiene otras asociaciones, pero también acá ha venido desarrollándose esas otras asociaciones de la agricultura urbana, como los beneficios sociales, ambientales, recreativos, mentales, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es exclusivamente el tema dietario o alimentario. Bueno, para situarlo del hábitat popular, insisto muy rápido porque pues ustedes lo han visto y acá pues expertos como Ángela, Felipe, muchos que han estudiado este tema, pues no hace falta como decir muchas más cosas, pero pues es por decirlo de esa manera, una forma de crecimiento de nuestras ciudades latinoamericanas y colombianas, obviamente en particular, asociado con el crecimiento de la ciudad, con el crecimiento de la población, asociado mucho con un tema de ocupación de tierras, de ilegalidad, de falta de servicios públicos, de pobreza, etcétera, que eso, bueno, fue entendido y de cierta manera sigue siendo entendido el tema de la misma forma, muy asociado a un tema de informalidad, o sea, de no formal, que le da, creo que explica cosas, pero también genera otra serie de conflictos, porque pues se entiende como una oposición a lo formal, y entonces ahí viene una discusión bastante más complicada entre esta dualidad.
pero básicamente es una manera, no la mejor, no la peor tampoco, creería yo, pero es una forma en que las ciudades latinoamericanas y colombianas se han desarrollado, un poco a partir de las expectativas, las posibilidades, también la falta de oportunidades, otros dicen la falta de políticas adecuadas, de financiación, etcétera, etcétera. O sea, la lista es larga, la lista es muy larga. Pero ciudades como Cali, ciudades como Bogotá, buena parte de la fábrica urbano-social son estos barrios. ¿Sí? En Bogotá se dice, pues, hay alguna documentación que lo soporta, que prácticamente el 50% de la ciudad ha crecido a partir de patrones informales, de ocupación del suelo, de desarrollo de la vivienda, de temas de servicios públicos, etc., ¿no? Y pues gradualmente con el tiempo, pues son áreas que se van mejorando y se van incorporando un poco a la fábrica sociourbana de la ciudad. Pero, insisto, es una situación, más allá desde el punto de vista que se analice para ver sus potencialidades y sus graves riesgos y dificultades, es una práctica pues, que tenemos allí. Así son nuestras ciudades. Y dentro de ello, que es un tema pues, para mí central, es el tema del espacio público en barrios populares. ¿Sí? Y acá coloco lo de público entre comillas porque tiene unas acepciones particulares, ¿no? O sea, no es el mismo espacio público del centro de la ciudad, por ejemplo. ¿Sí? No es el mismo carácter. Pero es un espacio colectivo o comunitario que es fundamental. Sí, que es absolutamente fundamental en la vida diaria, en la dinámica social, en la dinámica urbana, cultural, económica, etcétera, etcétera. Casi que por obvias razones, y lo comentábamos con el grupo que tuve la ocasión de conversar con los estudiantes, pues las viviendas son pequeñas, no hay muchas posibilidades, etcétera. Entonces, mucho de la vida trasciende en el afuera de la vivienda, ¿no? Por supuesto también es, bueno, eso sí en común con el espacio público urbano, es arena de conflicto, ¿no? De tensiones, también de construcción de civilidad y demás. En barrios populares es una extensión del espacio público, de pronto en otras áreas de la ciudad no es tan evidente. Acá yo diría, por ejemplo, está lo privado, uno cierra la puerta y ya está lo privado, ¿sí? Punto. En barrios populares de pronto esa relación no es tan abrupta, sino que hay más una interacción, una relación, una extensión, como dice ahí. Público en términos de propiedad, escribo ahí, pero privados en términos de uso, ¿no? Porque son espacios que son muy de la gente, ¿no? De los residentes, de los que viven allí. Nuevamente, en el espacio público en el centro de Cali, por ejemplo, pues de cierta manera es de todos, cualquier persona va, nadie se fija quién está, etcétera. Bueno, hay que estar fijándose de tener cuidado y demás, pero realmente es de cierta manera anónimo. En los barrios populares el espacio público es muy de la gente que vive allí, y uno cuando va de visitante o de forastero claramente se ve que uno no es de ahí, y la gente también lo sabe. ¿Sí? Eso para decir que hay una relación muy estrecha, muy importante y muy vinculante en el espacio, con el espacio público. Yo en mi tesis doctoral anotaba que los principales espacios como espacio de lo público en los barrios era la calle y la cancha. Y ahora también anoto la huerta. Porque no es que sea mayoritario, claramente, ¿sí? Y sí son mayoritarios las calles y las canchas, pero es un espacio que empieza como gradualmente a tomar un sentido, una posición y un interés en los barrios particularmente, donde esta práctica sale de las casas y empieza por razones de espacio y por otras razones
a empezar a hacer parte de los parques. Esta foto del lado de allá, para los que conocen, tal vez nadie, pero es en Ciudad Bolívar, en un barrio que se llama Potosí, hay una placita chiquita que realmente es un espacio vacante o libre del cruce de las morfologías, de las ortogonalidades del desarrollo del barrio, entonces quedó como un triángulo, básicamente, ¿sí? Y ese con el tiempo fue apropiado para bien y para mal, para temas de agricultura urbana, ¿sí? Cría de animales, de gallinas y conejos y esto, y le ha dado un sentido, ¿no? En todo caso, no sin tener ahí cierto conflicto y cierta cuestión. Sí, entonces el espacio público motor de dinámicas sociales, culturales y económicas con gran significado para la vida en los barrios, ¿sí? Entonces, yo sé que este taller es de vivienda, pero el espacio público es parte inherente no solamente de la ciudad, sino de manera particular de los barrios. Y por lo que vi en el proyecto que tuve la ocasión de que me comentaran, pues evidentemente es parte de esa dinámica que se quiere generar. Bueno, algunos aspectos sobre agricultura urbana. Es definida por Mugot 2000 como una industria o una actividad, realmente no es una industria en todos los casos al menos, situada en el interior, o sea, intraurbana o en la periferia periurbana de una ciudad metrópoli. Pues casi que la definición es obvia, ¿no? Es unas prácticas de cultivo de alimentos y no alimentos, porque también hay cosas que se cultivan que no son comestibles, ¿no? Plantas ornamentales, por ejemplo, que se cultivan dentro o en la periferia de la ciudad, ¿sí? Y que pues tienen repercusiones, o bueno, sigo leyendo acá, que reutilizan en gran medida recursos humanos y materiales, productos y servicios que se encuentran en la ciudad y en sus alrededores, y que a la vez suministra productos y servicios también para esta zona urbana. Sí, la definición, digamos, es casi que obvia, pero bueno, ahí Mugot pues, digamos que identifica algunas temáticas con un poquito más de precisión. Como decía antes, la agricultura urbana en el sur global se ha presentado especialmente como bajo la luz productivista, ¿no? Sobre un tema de producción de alimentos, de soberanía alimentaria, de contribución a temas alimenticios. Y como tal, pues se ha visto en los gobiernos, en el caso de Colombia, pues es así, desde la política pública como una manera de favorecer y de enfrentar la crisis alimentaria, ¿sí? Sin embargo, cada vez más se ha visto también, y como veremos si llega a la luz en algunos ejemplos, que tiene también otros valores y otras posibilidades, ¿sí? Que atestiguan o que confirman el valor multidimensional de esta práctica. Esto, como también comentaba con algunos más temprano, se ha visto conectada o se ha visto involucrada más bien como dentro de una práctica mayor, y ahí conecto con con dos de los proyectos de investigación en que trabajo actualmente, como una solución basada en la naturaleza, ¿sí? Que tiene que ver con biomímesis, pero que no es lo mismo, sino que es casi que como su nombre lo indica, estas soluciones o estas iniciativas o estas prácticas que usan o toman a la naturaleza para resolver problemas sociales y problemas ambientales, ¿sí? Básicamente esta es una práctica o un concepto sombrilla, insisto. Ya llevamos más o menos 20 años con él, aunque pues digamos en Colombia un poco menos. Ha sido definido o ha sido más bien conectado mucho con temas de reverdalización, infraestructura verde, infraestructura azul, etcétera, aunque este concepto me parece a mí que engloba de manera un poco más amplia estos temas que conectan las
las crisis sociales, digamos, o los desafíos sociales más que las crisis sociales, los desafíos sociales y las crisis ambientales, ¿sí? Identificando posibilidades desde la naturaleza de poder resolver ambos puntos, es decir, mejorar esas condiciones ambientales o naturales que se deterioran, que se han perdido, que son complicadas y que además genera beneficios a las comunidades o a la sociedad en su conjunto. Y por eso la agricultura urbana es casi que el ejemplo paradigmático de eso, ¿sí? Que resuelve, mitiga, contribuye a un problema social, una situación social importante como es la crisis alimentaria, ¿sí? Y además y al mismo tiempo soluciona o contribuye a generar externalidades positivas en el ambiente, ¿sí? En el tema de reverderización, polinizadores, biodiversidad, etc. Entonces es una combinación muy interesante, creo yo. Y desde ese punto de vista, pues entonces se ve unas posibilidades que superan, siendo lo de superar entre comillas, porque ya de por sí pues el tema alimentario es absolutamente crucial, pero más allá de eso también, insisto, genera otros beneficios que pueden ayudar, como dije, pues a generar un mayor bienestar y un mayor equilibrio, más que bienestar, un mayor equilibrio con la naturaleza y pues la vida global. Que es, insisto, el tema de soluciones basadas en la naturaleza, que es un término acuñado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, en principios de los 2000, que, como dije, abordan grandes temas como cambio climático, seguridad hídrica y alimentaria y desarrollo económico, ¿sí? A partir de los ecosistemas naturales para abordar temas sociales y ambientales. Hay muchos ejemplos, insisto, el más, pues a mi modo de ver, como uno de los más dicientes o claros o particulares la agricultura urbana. Otro muy famoso, que lo han escuchado casi todos, son los SUDS, los sistemas de drenaje sostenible, la restauración ecológica, reverderización, todos los temas de infraestructura azul, biodiversidad urbana, etcétera, ¿no? Que además son, insisto, cuestiones que están muy en la agenda actual en las ciudades de todo el mundo. Digamos que claramente estoy a favor de la agricultura urbana y estoy tratando de identificar sus potencialidades, más allá, insisto, de la evidente o de la más importante o más obvia, que es la contribución a temas de seguridad alimentaria, ¿no? Se ha visto también que contribuye a enfrentar el cambio climático, la seguridad alimentaria, biodiversidad, servicios ecosistémicos, usos del suelo, salud pública, crecimiento económico. Y ya, digamos, un poquito más de manera particular y ya desde la experiencia más del trabajo en Colombia y en Bogotá, perdón, que yo no alcanzo a ver. Es un tema de producción de alimentos, es una manifestación social, creo que eso es muy importante de decir, a pesar que sigue siendo y es muy importante como práctica individual, familiar en las viviendas, cada vez más tiende a ser una cuestión social, ¿no? Una cuestión comunitaria, colectiva, etcétera, ¿no? Entonces hablaba de una manifestación social, una manifestación política. Comentaba, y hay uno de los casos que mostraré cómo eso en unos barrios ha sido como el elemento, el instrumento, el canal de canalizar ese activismo político en barrios. Es una manifestación físico-espacial, que es también una de las más obvias, porque esto pues se espacializa de cierta forma, tanto a nivel de la vivienda como a nivel colectivo o urbano, de la memoria colectiva, que también pues, lo escuché acá en el grupo y
y con los huerteros también se escucha mucho, no es una manera de conexión, ¿no? De reconexión, y más cuando hablamos en áreas periféricas o en áreas, gracias, muchas gracias, te agradezco, en áreas de desarrollo informal o de desplazamiento, ¿no? Que de cierta manera el migrante, y más cuando es desplazado, pues trata de empezar a organizar su vida, su nueva vida, y pues como cualquier persona necesita conexión, ¿no? ¿Sí? Más allá de suplir las necesidades físicas correspondientes. Tiene mucho que ver también con un bienestar mental y físico, como decíamos al comienzo, de estos múltiples beneficios multifuncionales que pueden darse. Construcción de comunidad, que también creo que se ha visto bastante, también un tema que me parece que es importante en lo que están trabajando, construcción de identidad y por supuesto de aprendizaje, no solamente en temas del cultivo mismo, sino de una vida más sostenible, una relación, digámoslo así, más equitativa o equilibrada con la naturaleza. Digamos, trayendo esto un poco más a nivel juntándolo todo, a nivel, veo que la agricultura urbana es o privada o doméstica o en la vivienda o en el espacio urbano o en el espacio público, ¿sí? En la vivienda, pues igual que en el espacio público, hay una contribución alimenticia, dietaria, evidente, ¿no? Obvia, que es la producción de los alimentos que se cultivan. Esto puede generar una contribución económica, ya como veremos ahora en un rato, muchos de los jardines, de las huertas caseras o privadas, pues son para el consumo de la familia, pero muchas otras, y casi que gradualmente más y más, generan algunos excedentes que empiezan a comercializarse, ¿sí? Ya tanto de manera comunitaria, a veces en el barrio, a veces a través de las redes del jardín botánico, o inclusive, como mostraré en algún ejemplo, ya en otros canales más comerciales, con restaurantes y así. Y es una expresión físico-espacial nuevamente, ¿no? Porque eso me parece que es importante para el taller que están trabajando, ¿no? Eso cómo se espacializa, ¿no? Y las relaciones y dinámicas que genera pues con la vivienda en su conjunto y con el espacio, el barrio de manera general. A nivel de espacio público, que insisto es otra de estas perspectivas, puede contribuir al desarrollo socioespacial de la zona, ¿sí? Allí, bueno, que en la vivienda también, pero el espacio urbano me parece que puede verse también más desde esos otros beneficios más diversos, de adaptación, de producción, de participación, de comunicación, de comunidad, pero también estos beneficios ambientales de los que hablábamos hace un rato. Hay un tema que es interesante, que es cómo esta actividad puede afectar positivamente o enriquecer o contribuir a la política pública de la planeación urbana. Sí, yo creo que han habido algunos intentos, algunos ejemplos. En Bogotá, por ejemplo, en el 2019, si mal no estoy, salió una normativa en que es posible o legal, digamos, generar huertos urbanos en el espacio público. ¿Sí? Todavía no es muy claro cómo, ¿sí? Porque falta la reglamentación, esa es la palabra. De una práctica que se ha dado desde siempre, ¿sí? Sino que ahora se volvió legal. Pero bueno, digamos que ese es un tema que a mí en lo personal me parece muy interesante y como un desafío y una tarea chévere, creo yo, para pensar y para desarrollar como academia y como urbanista. Bueno, por supuesto, el tema asociado a la producción de alimentos, inspirar nuevos caminos para la estructura verde de las ciudades, en las conexiones de estos corredores verdes y reverderización en que pues muchas ciudades están inmersas, Bogotá también, Cali creo que también.
y generar pues también, como ya dije, casi que como resumen, estas externalidades positivas en el espacio público. La agricultura urbana en Bogotá, decía yo, bueno, digamos que hay información, esto es de esta web, que más o menos hay 4.000 huertas urbanas, aunque hay 2.000 y pico que son las registradas en el Jardín Botánico, empleando o vinculando a más de 20.000 personas, ¿sí? Que o trabajan o son voluntarias en ellas, y hace pues que Bogotá, pues digamos, en el tema al menos de su cantidad, pues sea significativo, ¿no? En términos de ciudades latinoamericanas. El Jardín Botánico, como comenté, tiene registrada en su base de datos más o menos 2.500, como ustedes se dan cuenta con esa cantidad de punticos verdes casi que en toda la ciudad, de distintos tipos, como vamos a ver en un momento, generando pues beneficios no solamente en la producción de alimentos, pero también en el fortalecimiento de comunidades, educar a la gente en tradiciones y prácticas sostenibles, y también pues claramente en términos comerciales y de cuidado del ambiente. Y en Bogotá el Jardín Botánico las ha clasificado en cuatro, ¿sí? Cuatro tipos de huertas, ¿sí? Nos estamos refiriendo a la cuarta, que es las huertas caseras, pero están las huertas educativas, que básicamente son las que se ubican en colegios, universidades, instituciones, ¿sí? Y tienen como fin educar, digamos, enseñar la práctica, pero también vidas, pues, una distinta relación con la naturaleza, más equilibrada, como había comentado antes, etcétera, ¿sí? Están las huertas productivas, que son ya las que superan cierto tamaño, más bien cierto nivel de producción, ¿sí? Y van más dentro de la comercialización de la producción, de la misma. Las huertas comunitarias que se cruzan mucho, bueno, muchas de estas se cruzan todas entre sí, pero las comunitarias y las caseras se interrelacionan bastante, y tienen que ver pues con iniciativas, como dice su nombre, de comunidades, ¿sí? Y las huertas caseras, que son la gran mayoría, pequeñas, un poquito más grandes, para consumo nada más de la gente que las trabaja o que las tiene, algunas con algunos excedentes, etcétera, etcétera. Las caseras siguen siendo pues las más importantes en términos de cantidad, ¿sí? Y estas diapositivas que vienen, 3 o 4, provienen de la tesis de Valentina Manente, que pues sustentó de hecho pues, en mayo de este año. Entonces ella hizo un trabajo de campo en Bogotá sobre 15 huertas, de las cuales les voy a mostrar 7. Y hizo un escalamiento de los datos, ¿sí? Esta investigación fue dentro de un proyecto que, no sé, de pronto los colegas que están en Inglaterra lo han escuchado, que se llama el FEW-METER, Food, Energy and Water, ¿sí? Que se ha hecho en varios países europeos y en Estados Unidos, y en Colombia, en Bogotá, esta es la primera vez que se hace acá, pues, que básicamente toma datos de la producción, de la E de energía y de la W de agua, ¿sí? Y escala los datos, ¿sí? En todo caso, pues ese, a pesar que van a ver los datos son importantes, pues es un ejercicio, ¿no? Estadístico, digámoslo así. Y pues estos datos son de allí, ¿no? Entonces se espera que las huertas sean el tipo de, ya lo es en Bogotá, el más frecuente, ¿sí? Con casi, pues como ustedes ven ahí, 56 millones de metros cuadrados. Sí, pues es un área considerable, aunque para el tamaño de la ciudad pues no es tanto, pero es considerable, particularmente en las áreas de barrios populares, ¿sí? Y este dato que es muy interesante, me parece a mí, en este escalamiento que hizo ella, dice que puede considerarse o podría contribuir la producción de las huertas caseras, ¿sí? A casi al 30% de la población de Bogotá,
Bogotá tiene 8 millones de habitantes, ¿sí? Con casi 72.000 toneladas de alimentos en este escalamiento que ella hizo a 3 meses. ¿Sí? Si consideramos una dieta totalmente vegetariana, podría alimentar a casi 200.000 personas. Bueno, hay cálculos de agua, del compost que se puede generar, porque también muchas de estas de las huertas también generan compostaje para mantener, pues como abono, claramente. Acá hay, insisto, algunos datos que ella sacó, estos estimados a 3 meses, 6 meses, 12 meses, a nivel de producción, de agua, de compostaje producido y consumido, de calorías producidas, etc. Y son pues números considerables, ¿no? Pues para, en todo caso, dentro de números también grandes que componen a la ciudad de Bogotá, ¿no? Pero creo yo que el dato cuantitativo más significativo es pues, lo de que la práctica podría alimentar o contribuir a la alimentación del 30% de la población. Si eso lo comparamos con el tema de hambre o cuánta necesidad de alimentos hay, casi que podría hacerse un cruce directo. Por supuesto, esto es un ejercicio y es una estimación. Ella también hizo un análisis dentro de esos otros beneficios sociales o multifuncionales. Entonces preguntaba, desde que empezó a trabajar, a participar en la huerta, ¿cuáles son las actividades que ha impactado? ¿Sí? Entonces la cantidad de vegetales que se consume cada semana en un mejoramiento del 70%, la cantidad de hierbas aromáticas, la cantidad de frutas, la cantidad de comidas que se preparan en casa, generando pues un porcentaje de la mejora y un porcentaje de las personas que podrían ser impactadas, insisto, en una proyección a 3 meses. Otra de las preguntas fue sobre esos otros efectos y cuáles son esos otros efectos. Entonces, mi interacción con otros, 79%, ¿cómo se dice? Estado de ánimo, 82%, dieta y nutrición, 83%, mi bienestar físico, 83%, autoconfianza, 75%, posibilidades de trabajo económicas, 50%, otras actividades, 58% y contribución a mis gastos de comida, 56%, lo cual pues nuevamente, o sea, hay que ponerlo en perspectiva, pero digamos que son números interesantes, creo yo. Y esta otra pregunta sobre ya los espacios físicos, ¿no? ¿Cómo pueden impactarse? Seguridad al 78%, aseo el 81%, esto de beautificación, embellecimiento, es más como con el tema de orden, de generar pues como una espacialidad más atractiva, etcétera, porque es bastante alto, 94%. Visibilidad, reconocimiento el 86%, memoria, que es un tema también que hemos comentado antes, 77%, el cuidado del lugar el 79% y la apropiación del lugar el 85%. Bueno, y allá la cantidad de personas que pueden verse impactadas favorablemente con ello. Termino esta parte mencionando, tal vez los conocen ustedes, el Jardín Botánico es la entidad en Bogotá que se encarga del apoyo, de la promoción, de la agricultura urbana. Bueno, igual como les comenté, esta presentación la tendrán ustedes. Entonces, particularmente en esta Bogotá Mi Huerta, pues hay una cantidad de información, testimonios, casos, etc. Y dentro de ella copié esta que está al lado derecho, que es una guía, ¿sí? Un manual, ¿sí? Prácticas para establecer y manejar la huerta. Entonces es muy didáctico y muy específico. De pronto puede que les sea de utilidad para el proyecto que están desarrollando o para hacer su huerta ahora o más adelante. Yo tengo muchas ganas, estoy leyendo la cartilla.
Bueno, ahora entramos a esta parte, uy, se está yendo un poquito el tiempo, de los casos ilustrativos que aparecen en esta página. Son casos, son 7 de los 15 casos que trabajó Valentina. Ahí pues ahí hay mucho más detalles de los que voy a comentar. Yo voy a como señalar algunos aspectos y mostrar algunas fotografías, pero ustedes pueden pues claramente mirarlos con más detalle. Y de hecho pues ella pues sigue estudiando el tema, pues ya presentó su viva y recientemente, hace 2 días, me escribió que ya hizo las correcciones y ya sometió y todo esto, pues entregó ya final. Y es todo eso para decir que si tiene interés, comuníquese con ella. Es una chica muy amable, muy chévere y seguro se va a sentir encantada de poder ampliar información o conectar con ustedes. Bueno, el primero de estos casos a mostrarles es el hidropónico de la plaza, siembra social, ella lo denominó. Para los que conocen, Bogotá está localizado dentro de la Plaza de Artesanos, que es una infraestructura que queda localizada como en el pulmón verde de la ciudad, al lado del Parque de Simón Bolívar, de la Biblioteca Virgilio Barco, del Parque El Salitre. O sea, es una zona verde muy, muy importante y está como, digamos, en la parte de atrás, ¿sí? Dentro de la entrevista que Valentina hizo, pues digamos que la persona que lo promueve, lo lidera, pues quería básicamente, bajo un ánimo comercial, encontrar un lugar donde pudiera pues generar esta práctica con cierto tamaño y con ciertas posibilidades. Este es, creo que, el único caso de estos que manejó Valentina, que es de cultivo hidropónico y aeropónico, que son 2 técnicas que no necesitan suelo, digámoslo así. Entonces, en este caso particularmente, el huerto se instala en 2 marquesinas, bajo 2 marquesinas que tienen 2 AES, ¿sí? 2 estructuras en forma de A, con unos tubos de PVC, acá más o menos se ven, un total de, bueno, 2 marcos en A, cada uno de los cuales soporta 22 tubos de PVC. Cada tubo mide 6 metros y puede albergar hasta 33 plantas. Las estructuras se abastecen con un tanque de agua de 500 litros de agua enriquecida, que necesita este tipo de tecnología. Y al lado, otra de las técnicas que usa esta persona es aeroponía, que es a través de vapor de agua. Bueno, al final puede cultivar una buena cantidad de lechugas, cebollas, albahacas, champiñones, etcétera, que ya ha establecido contactos y vende a los restaurantes cercanos. Además, pues en asocio con el Jardín Botánico, pues es un sitio donde se aprenden estas técnicas de hidroponía y aeroponía. Este segundo mundo verde, corazón verde, es una terraza de una casa, ¿sí? Es en la plancha de arriba, en la terraza, donde la familia, la persona pues, que decidió emprender esta iniciativa, la vio pues, desde el ámbito de la producción de alimentos, pero también comenta la entrevista muy desde también la cuestión ambiental de los polinizadores, de las aves, etc. La persona tiene 25 camas, 25 ¿sí? Camas se llaman, para el cultivo de los distintos productos. El tema del agua lo hace a partir de recoger agua lluvia que llega a un jardín comunitario que hay en la zona, ¿sí? Que se guarda el agua, se trata, pues se filtra de partículas y hojas y ese tipo de cosas, y con una bomba se sube a la terraza y se riega. Y se riega el jardín.
es una huerta que comenzó pues siendo pequeñita, bueno, igual son 30 metros cuadrados, no va a poder crecer mucho. Empezó siendo para consumo de la familia, pero pues en asocio con una red que hay en la zona de varias huertas. Entonces está, digamos que produciendo más, generando algunos excedentes que están empezando a ver cómo los comercializan, que eso tal vez es una de las dificultades, me parece a mí, que todavía pues no hay como una infraestructura de comercialización importante y falta. Este tercer ejemplo, de hecho es muy parecido al segundo, pero lo traje porque es en el techo de una junta de acción comunal, de un salón comunal. ¿Sí? Pero es igual, básicamente. ¿Sí? Son camas en el techo, como el anterior, ¿sí? Con agua que se recoge. Bueno, en el anterior y en el agua que se recoge no alcanza para todo el año. Entonces hay momentos en que hay que complementar con el agua del acueducto, digamos. Sí, claramente el tema del agua es crucial, ¿sí? Y acá este jardín, aparte de la producción de alimentos, es muy especialmente por su localización para educar a la comunidad, hacer charlas sobre producción sostenible, medios de vida sostenible, etc. Este otro caso que lo traigo, la huerta de mi barrio, es porque es en el espacio público, ¿sí? En la zona de un parque. Es la huerta de San Francisco, ¿sí? Todos estos, y digamos que los públicos de manera particular son apoyados de manera importante o necesariamente por el Jardín Botánico, ¿sí? Y acá vino a partir de la iniciativa de la comunidad, las personas que vivían alrededor, de tener un espacio para cultivar, pero también para aprender otros modos de vida más sostenibles, digamos. Y comenta la entrevista que ha sido interesante, pues es una huerta pequeñita, no tiene demasiada producción, pero dice en la entrevista que ha conectado con la gente, con lo que aprende, con lo que puede desarrollar en la huerta colectiva para desarrollar sus huertas más pequeñas en sus viviendas. Pues ahí más o menos ven las fotos, tiene 5 como áreas de trabajo. Está atendida por un comité de vecinos, ¿sí? Fundamentalmente los fines de semana. Y casi que todos, pero de manera particular, una de las actividades importantes es la producción de compostaje, que usan para esta huerta, pero también usa para otras huertas individuales o otras huertas alrededor del barrio. Lo que producen es fundamentalmente para la producción, para el consumo de las personas que participan en la huerta. Y pues ha generado pues, en el barrio, dice la entrevista, pues unas posibilidades muy interesantes del uso, apropiación y disfrute del espacio público. Bueno, ahí más o menos lo ven. Esta otra huerta se llama, bueno, Valentina le colocó huerta Hojas de Esperanza, que es en un proyecto, uno quizás de los más paradigmáticos en Bogotá de vivienda social en los últimos años, pero también uno de los más controvertidos. Seguro varios de ustedes lo conocen o han leído al respecto, que es la Plaza de la Hoja. Es un sitio de vivienda social para desplazados en un área central de la ciudad y en un área, digámoslo así, donde el terreno es costoso, al frente de un centro comercial muy famoso que, bueno, me acuerdo cómo se llama en este momento. Entonces tuvo una serie de conflictos, de tensiones. Bueno, y además, como si fuera poco, fue dentro del gobierno del actual presidente cuando fue alcalde. Entonces ha generado mucho, pues para arquitectos y para estudiantes de arquitectura esta era una visita obligada hace 10, 15 años, ¿no? Y realmente muy interesante. Yo claramente fui con mis estudiantes un par de veces
Y ahora, después de 10, 15 años después, pues sí se nota el deterioro, el aislamiento, la cuestión. No he vuelto como a seguirle la pista. Pero bueno, este es un proyecto muy paradigmático de vivienda social para desplazados en un área central de Bogotá, que contenía o contemplaba dentro del proyecto hacer en los techos terrazas de agricultura urbana. Sin embargo, bueno, esa es la narrativa, no lo sé bien, pero lo que comenta acá Valentina en sus entrevistas es que no funcionó. Desafortunadamente no funcionó, pues que son todas estas terrazas, ¿no? Bastante techo. No funcionó por problemas técnicos, dice la entrevista, es decir que pues había filtraciones, ¿sí? Entonces goteras y cosas y demás. Entonces durante la pandemia la comunidad vio que pues eso era algo que quería recobrar. Además, insisto, buena parte de la población es desplazada, también este ánimo de conexión con raíces, con temas tradicionales, y ubicaron en el fondo del parqueadero de visitantes esta área para hacer este jardín, que es actualmente lo que existe. Es un jardín que es cuidado, digamos, por unas personas externas, unos voluntarios, ¿sí? que trabajan en él. El riego también es por recolección de agua, lluvia, y complementado con agua de la ciudad, del acueducto, en los periodos más secos. Tienen también estación de compostaje mediante, se llama paca digestora, que son como unas capas que se van compactando, etc. Y fundamentalmente, aunque ha habido algunas experiencias más educativas y demás, es fundamentalmente de producción, ¿sí? Entonces genera, dice acá, más o menos unos 10 kilos, no sé cada cuánto, ¿sí? Que se reparte fundamentalmente entre las personas que lo trabajan, ¿sí? Que son del lugar. Y dos más, que son dos casos particularmente interesantes para mí, porque los conozco y los conozco muy bien, he colaborado en ellos en algunas ocasiones. Este que se llama Huerto Pía, que es sobre los cerros orientales de la ciudad, cerca al nacimiento, bueno, no muy cerca, pero por el lado para los que conocen, donde nace el río Fucha, y se llama Alto Fucha, la zona, ¿sí? Es una zona periférica, o sea, periurbana, tiene un ambiente muy rural, digamos, son casas como aisladas, etc. Pero tiene unas fuertes tensiones, porque es un área, a pesar que lleva más de 30, 40 años de asentamiento, es un área que está en disputa porque es sobre los cerros orientales. Entonces hay unas conflictividades grandes con las comunidades, y particularmente una chica que es la que conozco, bueno, y otras personas, pero es a ella la que conozco, a Jody Sánchez. Entonces, desde hace ya varios años han usado el tema de los jardines comunitarios para, digamos que, ubicar o ocupar áreas que están siendo, algunas de ellas, ¿no?, que están siendo reubicadas, porque esta zona ha sido definida en la ciudad como una zona de riesgo, de alto riesgo, no mitigable, y así esa es la disputa con la comunidad para generar huertas. Entonces, de hecho, en el barrio, que es un barrio más bien pequeño, hay muchas huertas, pequeñitas. Y cuando yo hablaba de estas digamos, manifestación política, es porque este es uno de esos ejemplos muy claros de la huerta urbana como manifestación política. Sí, hay producción, por supuesto, hay cosas así, pero se ha usado básicamente para hacer resistencia, ¿sí?, a medidas del gobierno, y a capacitar o a empoderar a la comunidad, a hablar sobre temas de género, temas de conflicto, etc. Y eso, digamos, ha sido su sello. Bueno, y este último
también, que lo conozco desde hace ya varios años, que es el de doña Mariela. Es una huerta que está sobre al lado de la quebrada Limas, en Ciudad Bolívar. Es una lideresa social de hace más o menos 20, 25 años en esta zona, cuando todavía estaba muy en proceso de desarrollo el lugar, ya está mucho más consolidado. Entonces su casa, que queda aquí al frente, empezó a ver la posibilidad, por un lado, de cuidar la zona, ¿no? Porque muchas de nuestras quebradas pues son botadores de basura, ¿sí? Entonces, de cómo rescatar eso, etcétera, y se le ocurrió la idea de empezar esta huerta, que es totalmente abierta, etcétera. Recibe todos los voluntarios. O sea, cuando vayan a Bogotá, y si quieren me avisan, los conecto para que vayan a echar allá pica y pala, porque esta señora lo pone a uno cada vez que lo ve por ahí, a que le ayude. Es una señora ya mayor, evidentemente, pero muy activa y muy como dinámica en eso, y la producción que hace, bueno, es para su familia y para regalar, ¿sí? Y tiene, básicamente es un jardín que se riega con el agua lluvia, y cuando no llueve mucho, pues ella saca la manguera, la atraviesa ahí en la avenida y cierra y riega las matas y las plantas. Y conecta un poco con su trabajo de lideresa del barrio, ¿sí? Lideresa de la Junta de Acción Comunal. Y en algunas ocasiones, ya es una señora, insisto, mayor, pues a veces con los hijos, pero especialmente con voluntarios, logra organizar pues alguna producción para vender, o hace algunas mermeladas, cosas así, que digamos que promueve, que vende pues en el lugar, básicamente. Bueno, y ya esto ya ha sido lo final, terminando, como algunas conclusiones muy sencillas, creería yo casi que obvias. La agricultura urbana es una alternativa real alimentaria, ¿no? Sí, o sea, es una cosa que existe, ¿no? A veces uno escucha, bueno, eso es muy chévere, pero pues su impacto es mínimo, ¿sí? Y no es mínimo, puede ser sustancial, ¿sí? Puede ser sustancial, es sustancial en algunos casos, es una actividad económica para algunos, ¿sí? Faltan cosas, por supuesto. ¿Sí? Hablábamos con el grupo, hay un tema de acompañamiento técnico evidente. O sea, todos, entre comillas, sabemos cultivar, poner el frijol en el frasco de mermelada en esa época con el algodón, y sale ahí algo. ¿Sí? Pero de ahí a una producción más o menos organizada, bien hecha, agroecológica, que también es importante, hay una distancia. ¿Sí? Entonces, se necesitan también canales de comercialización, ¿sí? Aparte de lo que no sea pues para consumo individual. Entonces es una actividad, es una alternativa real, que faltan cosas, por supuesto política pública, por supuesto temas en nuestros temas de planeación urbana, pero digamos que hay buenas posibilidades. Es una actividad que se puede comprender también como una actividad de solución basada en la naturaleza multifuncional, que tiene múltiples beneficios aparte de la cuestión alimentaria. Puede practicarse tanto en espacios públicos como privados, aunque claramente cada uno de ellos tiene unas especificaciones y unas características distintas. ¿Sí? Es necesario considerar las condiciones físicas, espaciales y técnicas para desarrollar la actividad, además de lo social y ecológico. Nuevamente, no es simplemente la siembra, el cultivo, sino las implicaciones y las necesidades que eso tiene. Y es necesario mejorar la capacitación, el acompañamiento y los canales de comercialización que comenté hace un momento. Y dejo esta imagen, que lo pensé mucho al dejarla porque no me gusta, pero quería ponerles esta cosa que se llama Vertical Farm Institute. Este es uno de los socios de uno de los proyectos en los que trabajo, de Inhabit. Es una compañía, creo que de arquitectos
vienesa, de Austria. Pero acá lo interesante no es con el contexto foráneo la cuestión, sino es como, me parece a mí, como las posibilidades, ¿sí? A nivel visual al menos, ¿no? Sí, hablábamos con el grupo, la agricultura urbana necesita suelo, ¿sí? En su mayoría de las ocasiones, pero el suelo pues, es finito, claramente, ¿sí? Pero puede reproducirse, ¿sí? Y además puede ser vertical, ¿sí? Hay una serie de posibilidades y de cosas que pueden surgir allí. Entonces les dejo esa imagen, esta ha sido la final, la página web, que hay cosas, bueno, hay que mirarlo como en perspectiva, ¿no? Que son muy bonitas, pero puede que no tengan ninguna aplicación o sentido en contextos como el nuestro. Y muchas gracias. Muchas gracias, después del imagen de la luz. Muchísimas gracias, Jaime. No sé si hay alguna pregunta. Sí, tenía, bueno, son una pregunta, pero en tres partes. La primera es acerca de qué desafíos representó hacer un cultivo hidropónico y qué desafíos resulta tener un espacio de cultivo por evaporación. Me parece interesante porque es un método de cultivos que son complejos y lo hacen en espacio público. Entonces, quería saber si hubo algún desafío grande para abordar estos puntos. Me parece muy interesante. Hidropónico, ¿y cuál es el segundo? El de evaporación. Ok. Aeroponía. En ambos casos, o sea, no tengo muchos detalles para serte franco sobre esos casos, que es solo uno y esas técnicas, pero el desafío mayor es el agua. Son tecnologías que al no tener suelo, ¿sí? Están basadas en agua, además enriquecida, o sea, con nutrientes, con cosas, entonces son más costosas. Sí, pero creo yo que la principal dificultad es, y pues asociado a temas de barrios populares, es el tema de agua. ¿Sí? Pues son técnicas, no son pues, muy recientes, son antiguas, se conocen desde hace bastantes años, etc. No soy experto, o sea, no podría darte una respuesta como muy tajante, pero entiendo yo que en Colombia hay varios ejemplos, pero no es una práctica que se ha extendido mucho. Los cultivos hidropónicos especialmente, ¿no? Los aeropónicos menos. No conozco las causas porque eso yo creería que es más para una cuestión ya más comercial, ¿sí? Por los costos que implica. ¿Sí? Sin embargo, aunque no ha habido ningún caso acá, no presenté ningún caso, hay algunos de agricultura vertical, ¿sí? Que usan como riego por goteo, o sea, que no gasta tanta agua como un hidropónico, que pueden ser interesantes, ¿sí? Y que puede haber ahí una cuestión desde lo espacial, inclusive para explorar, ¿sí? Estos cultivos verticales, pero tampoco he visto muchos. Sí, los de techo son los que más se ven, ¿sí? Además que en barrios populares, no sé acá bien, pero Bogotá la cubierta casi siempre es plana porque se espera seguir creciendo. Entonces ahí está clarísimo y la oportunidad. ¿Sí? Yo, para continuar pues, digamos, con la temática que ha propuesto Marlon, y es que nos dijiste que en los varios proyectos el agua, recogen agua lluvia, pero el agua no alcanza. No alcanza. Entonces tienen que usar agua potable para hacer el riego con costo. Pero además en sectores que me imagino que el servicio de agua está subsidiado y no es muy costoso gastar el agua en el huerto. Pero es porque, pues con la alta pluviosidad de Bogotá, porque no tienen espacio de almacenamiento, no tienen cómo almacenar. Pues particularmente en las terrazas que nos mostraste, de la tierra.
no tiene cómo almacenar, porque lluvia no falta, Bogotá. O sea, pero ahora hay unos periodos secos muy Sí. grandes, precisamente mira el chingazo a lo que está pasando con lo del efecto de las nubes que venían húmedas del Amazonas, y uno visita Chingaza, que he tenido la oportunidad de verlo, y está seco todo el año. Es decir, hay un tema de problema de agua en la ciudad como tal. O sea, realmente no es que sobre el agua ni Sí, yo creería que ambas cosas, un poco lo que dice el colega, hay un tema de disminución de precipitación, ¿sí? Que en todo caso hay momentos en que no hay, ¿sí? Particularmente recuerdo que yo vivo en Bogotá, comienzo de año tuvimos o sea, un verano muy prolongado que era muy raro. O sea, nosotros al principio felices porque es que la lluvia agobia mucho, pero ya después pasaban las semanas y algo pasa. Sí, y después de cierto tiempo, no recuerdo cuánto pasó, pero fue sustancial y bueno, todos felices porque al fin llovió y ya otra vez no más lluvia, bueno, en fin. Pero también sí, imagino yo que hay un tema también de la capacidad de almacenaje, ¿sí? Porque no es simplemente colocar la ollita o la caneca, pues, porque eso pues capta algo, pero no es tan eficiente. Yo creo que ambas cosas. Pablo, Dani, María Luisa, y luego Norbert. Pablo. Muchas gracias. Jaime, pues, justo que nos vamos a compartir un poco. Yo tengo varias preguntas. Primero comentar, en lo poco que yo conozco, por ejemplo, de los cultivos hidropónicos y los cultivos de captura de humedad por aire, sobre todo el primero tiene una filosofía de un cultivo intensivo en tiempo y en espacio. Es decir, concentra mucha producción y se exige que sea muy rápida la rotación. Entonces eso trae también una carga técnica mayor. Por eso creo que no son tan comunes, porque exigen una cierta infraestructura en todos los sentidos para que funcionen más eficientemente. Y los de aire que tienen que ver con la posibilidad de capturar el vapor del aire, condensarlo y almacenarlo, y esos otros procesos que no es muy complejo en términos técnicos, pero en términos de la geografía en la que se haga, pues se entiende. Yo tengo una duda en otro sentido completamente distinto a eso. Bueno, un último comentario ahí. De todos modos, en estos temas de cuando hace el tema de la agua no es suficiente, pues hay que incorporar varias estrategias también, sobre todo en las casas los ciclos cerrados. Es decir, el consumo de agua, el reciclaje de las aguas de dos o tres maneras, para qué son las aguas grises, para qué son las aguas pardas, cómo se pueden depurar las aguas pardas y volver a ponerlas sobre la tierra. Entonces hay unos procesos que son más integrales y entonces en estos casos de la agricultura hay que intentar combinar todas las estrategias técnicamente para que incluso se vea como horizonte el tema de una vivienda casi autónoma en términos del manejo del agua y la utilización del agua para estos procesos. Eso por un lado. Lo otro es esto. Me interesa más otro tema, más allá que es el tema de la marginalidad, de los barrios populares, el uso de los espacios que son posibles de activar, que suelen ser muchos los espacios que no están activos por la forma de ocupación, etcétera, y que se van apropiando de distintas maneras. Me parece que con las huertas hay un tipo de ocupación que es muy estratégico, porque no solo es un problema de sostenibilidad y de seguridad alimentaria, sino también de activar unos datos en términos de lo que mencionaba sobre la construcción social, la apropiación del entorno y la activación del espacio físico en todos sentidos, espacios colectivos, espacios públicos, espacios colectivos, espacios privados, hacia arriba, todo eso. Pero eso exige también en el tiempo un proceso de visión diferente en términos de normativas y cosas. Yo no sé si a través de la agricultura sucedió cosas como lo que el tema de la legalización o de la mediación para la legalización, como mencionabas en el caso de Bogotá, después de 30 años todavía están discutiendo si esta zona del sur es una zona que tiene propiedad o títulos de la tierra o no, pero yo creo que este es un camino muy interesante, alternativas de las construcciones para lograr unos temas de apropiación en términos colectivos de entornos que son estratégicos, porque si se activan, se usan y empiezan a ser parte de la
condición de seguridad alimentaria empieza a tener un sentido mucho más potente en términos de la valoración de la posibilidad de titulación. Creo que es una discusión que había, bueno, no sé, en la discusión es un lugar donde decir, más bien es como una posibilidad también de apoyar los procesos de gestión de las comunidades a través de estas lógicas de la utilización de los espacios para el cultivo como espacios que permiten a la comunidad consolidarse y generar esta posibilidad normativa de articulación de tiempos. Sí, no, creo que tienes razón, es un espacio de reflexión, de debate, de trabajo, de distintas disciplinas, las nuestras, pero también otras. Coincido contigo en que esta actividad, esta práctica puede generar pues, cosas muy positivas y muy importantes para el uso, el disfrute, la apropiación en estos barrios. No solamente desde el ámbito alimentario, de la producción de alimentos, sino también, como lo comenté varias veces, desde el ámbito de esas otras beneficios multifuncionales, ¿no? Por ejemplo, el tema de reverderización, de polinizadores, de aves, etcétera, ¿no? que puede ser muy importante. Como comenté, pero realmente no he vuelto como a seguir la pista, pues está este decreto, ¿sí? Que fue, digamos, largamente esperado. Pero yo, aunque le he perdido un poquito la pista, no sé si ha habido realmente avances sobre ello, ¿sí? Muchas de estas cosas realmente, como los barrios propiamente en su desarrollo, son autodesarrollados, autoorganizados, ¿sí? Y de hecho, de cierta forma, ¿no? Entonces, este ejemplo del Parque Potosí, pues no es que sea legal, de hecho, ¿no? ¿Sí? El de la huerta de San Francisco entiendo que sí, porque pues es apoyada por el Jardín Botánico y es un espacio, ¿no? Es chiquito dentro de la zona. Tengo una duda respecto a la capacidad de las huertas urbanas, que es, cuando usted comentaba que de acuerdo al estudio que se hizo, me imagino que también hay esta pregunta ya, porque quizás exponer estas cifras, pues ha hecho el ejercicio de saber cuánto podría abastecer una huerta urbana a la población. Se dice que el 27% de las personas podrían verse beneficiadas en emplear estrategias de agricultura urbana. Quiero preguntarle, ¿hay alguna posibilidad, un panorama futuro en que ese porcentaje llegue al 100% de la población? Digamos que estas huertas suplan esa seguridad alimentaria, y qué tan favorable es ese panorama. O sea, ¿es posible que solo la acción de la huerta urbana pueda alimentar a toda la población, o al menos de estos asentamientos, o si es necesario que tenga cierto porcentaje también con la producción de la industria alimentaria actual que se está viviendo? Una primera pregunta. Pues a nivel de datos, como digo, estoy trayendo los de la tesis de doctoral que coorienté. Son unos escalamientos que ella hizo sobre datos de los 15 casos, pero también de la base de datos que fue suministrada por el Jardín Botánico. En todo caso es un ejercicio, ¿no? No es que actualmente el 30% o el 27% de la población sea beneficiada con esta práctica en términos de su alimentación. Ella lo que dice es que es posible, ¿sí? A partir de lo que existe actualmente, ¿sí? En estas proyecciones que ella hizo. Como dije, voy a compartir la presentación y ustedes pueden mirar como más en detalle números y cosas para que ustedes pues hagan también sus propios análisis. Que si es posible llegar al 100%, pues me imagino que posible es, sino que ahí también, creo yo, ya es como opinión personal, pues entra también otras consideraciones, ¿no? Que es la diversidad, los gustos, las posibilidades, etcétera, ¿no? Yo creo que no sé, para aquellos que nos interesa, que estemos, no sé, metidos, inclusive también como para las comunidades mismas, creo que las potencialidades son enormes, son gigantescas. Creo que mucho se ha hecho, pero siento yo que
y mucho hemos hablado y mucho se ha publicado, o sea, esto no es reciente tampoco, pero creo que a pesar de todo ello todavía como que me parece a mí que como que no entendemos bien o no visionamos bien las posibilidades de esto que pueden ser, insisto, muy, muy, muy importantes, ¿sí? O sea, yo cuando hablo del tema con amigos y eso, pues uno entiende, dice, no, pues es que es chévere, pero pues es como un hobby, ¿no? Sí, como algo muy, sí, muy particular, con poco impacto y demás. Y si eso tiene el impacto posible, yo creo que sí, insisto, ¿no? Pero nuevamente, y vuelvo, como lo comenté durante la charla y al final, ¿no? Necesita más cosas para subir ese porcentaje o para llegar a ese porcentaje, y obviamente si quisiéramos llegar al 100, necesita mucho más que interés y voluntad y ganas y que la gente quiera, etc. Necesita regulación, necesita recursos, necesita financiación, necesita apoyo técnico, insisto, ¿no? Por ejemplo, esta discusión de la hidroponía y la aeroponía son cosas que pueden aumentar la cuestión. Hay que mirar, pues, porque también hay costos y otras consideraciones que hay que dar. Pero si tú me preguntas a mí, pero yo fui el que di la charla sobre el tema, yo creo que sí. Sí, hay muchas posibilidades, no sé si de llegar al 100, pero de ser una cosa muy sustancial, especialmente en barrios. Sí, yo te quería hacer una pregunta, no sé si sabes un poco en términos de gobernanza y administración de estas huertas. Ahí nos mostraste una en una casa que es administrada por la familia, la doña Mariela, que es administrada por doña Mariela, pero en las que están, por ejemplo, en el salón comunal, las que están ya ubicadas en el full espacio público, ¿cómo funcionan en términos de cuando hay que meter plata, quién mete la plata? Cuando hay que trabajarle X horas a la semana, quién las trabaja? ¿Cómo funciona luego si la repartición del producido o si hay excedentes para la venta? ¿Eso cómo se reparte? ¿Se reparte equitativamente entre los que trabajaron o entre los que son parte de la sociedad o son voluntarios casuales que van entrando y saliendo? Un poco las que están sobre todo en el espacio público, que son los de mayor impacto. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo funciona? Sí, no, excelente pregunta. Yo creo que esa es otra de las cosas que es importante pensar y resolver, ¿no? El tema de la gobernanza, como dices tú. Bueno, como dije, el Jardín Botánico, la entidad pública encargada de promoverla, ¿no? De ayudar, de capacitar. Entonces, ¿cómo funciona más o menos? ¿Sí? O no cómo funciona más o menos, funciona en que es un servicio solicitado por la gente, por la comunidad, por alguien que quiera hacer la huerta o alguien que ya tiene la huerta y quiere que el jardín pues lo asesore, lo acompañe, etc. Además que hay algunos recursos que el jardín brinda, de pronto con algunas semillas, capacitaciones, revisión en sitio del tema. Entonces está el jardín, ¿sí? Que si hace bien o mal su trabajo, no lo sé, me parece a mí, bueno, nuevamente, ¿no? Yo soy parte un poquito del tema, entonces creo que hay unos esfuerzos importantes y hay, pues digamos que pues, tener 2.500 huertas registradas es muy bien, muy bueno, ¿sí? Pero también uno a veces va hablando con los huerteros y se quejan, y que el jardín, y que esto, y que no me dicen, no sé qué. Doña Mariela, por ejemplo, ya estuvo con el jardín y ya dice que el jardín no quiere volver a saber nada del tema, ¿sí? ¿Cómo funcionan las que, bueno, por ejemplo, lo otro, me encantaría que le escribieras a Valentina, ella estaría dichosa de responderte. Sí, te paso la presentación y el correo de ella. Para como más detalles. Lo que yo sé es que pues están obviamente las caseras, las individuales, pues es la familia misma, la del salón comunal, las de colegios, cosas así, pues hay unos funcionarios, ¿sí? Responsables de esos. Por ejemplo, la de Plaza de la Hoja, que ya son más colectivas, la de la Huerta de San Francisco, que es de vecinos.
hay una organización previa, hay unos compromisos, digamos, previos. Puede ser que no estén, o sea, que no sean, que haya disputas también y tensiones, sí, pero básicamente son acuerdos previos que se hacen, cómo se va a repartir las cosas, el dinero, todo eso. Pero esa es una parte que no mostré, no conozco también mucho, pero esa fue una parte importante que Valentina estudió, ¿sí? Sobre el tema de la administración, ¿no? Las comerciales, por supuesto, acá creo que salvo la primera, que es marcadamente comercial, porque hay una producción, hay una venta, etc. Pues es una empresa, un negocio, ¿sí? Entonces donde hay unos empleados, ¿sí? Y los empleados y el dueño, digamos, o quienes manejan o administran la huerta, pues comercializan y ya, no reparten. ¿Sí? De varias que mostré, casi que todas las demás, es un poco, uno, a partir de acuerdos previos, ¿sí? Y otro es un poquito como, pues son producciones muy pequeñas, que son o para el consumo, el autoconsumo, o para básicamente vecinos. Lo que dije de doña Mariela, que esa y la de Huertopía, que son las que conozco bien. ¿Sí? Entonces, así como uno va a charlar con doña Mariela y le dice, venga, ayúdeme mientras charlamos, ¿sí? También de la misma forma le dice, bueno, quiero llevarme esto, entonces ella se lo regala o uno lo compra o lo que sea, ¿no? Pero eso me parece que es un tema, aparte del técnico, también muy importante, ¿sí? Para tratar de subir ese porcentaje del que hablábamos. Gracias. Hay un tema que siempre se deja de lado y son los árboles frutales y el impacto que tienen en la ciudad. Con la pandemia se evidenciaron como las especies naturales que todavía cohabitan. De hecho, hay un documental muy bonito de Bogotá, como hasta los zorros, todos los animales, tanto aves como otro tipo de especies, abordan también un poco la ciudad y el perímetro y se van penetrando. En el caso de Cali también pasa todo el tiempo y lo que podemos encontrar, por ejemplo, aquí en el campus y en buena parte de la ciudad, donde hay migraciones de floras todos los días para ir a comer cocoteros o todo lo que las palmas le proveen, las especies rastreras. O sea, el alimento no solamente debería pensarse para los seres humanos, sino también pensando para toda esta serie de seres que cohabitan y son parte de ese equilibrio y esa biodiversidad que sería importante mantener. Todas las cuencas de los ríos, pues que de alguna manera que tiene esta ciudad tampoco se ha tenido como en cuenta, y los pocos árboles que todavía persisten como arroces, guayabos, mangos, todas estas que algunos de nosotros, no sé si todavía las generaciones más jóvenes, se subían a los árboles a comerse las frutas que uno encontraba. Pues uno no es la huerta tradicional, pero sí estaba tocando este tema muy importante porque de alguna manera compensa con el cambio, con la emergencia climática, con los animales porque le proveen alimentación. Cali todavía sobrevive con una cantidad de árboles, para las aves que de alguna manera ellas están en otro plano y tienen un impacto menor que las que se tienen en otra parte. El cuidado, el mantenimiento, el sembrar, bueno, todo esto, yo creo que hay un periodo de tiempo que hay que pensar que en las ciudades también toda la cantidad de polinizadores, todos los procesos que se generan en torno a eso, generan una incidencia de la ciudad hacia la naturaleza y viceversa. Me parece que hay un tema que no es necesariamente, solamente el hecho de crear un árbol es casi crear todo un ecosistema. Exactamente, coincido totalmente. Coincido absolutamente, parece súper interesante y eso no se ha visibilizado tanto cuando se conecta con agricultura urbana y tiene que ver, claramente. No solamente la alimentación humana, sino la no humana, porque pues, este es un ecosistema que compartimos todos, muy al lugar, muy al lugar. Dentro de lo que yo conozco, pues mucho más particularmente es un poquito sobre lo que expliqué, pero ese es un tema que tú comentas también urgente y muy importante.